más allá de que es un episodio incipiente, donde todo está apuntalado por los audios adjudicados a Diego Españolo, el ex titular de la Andis, donde se hablan de presuntas coimas que habrían cobrado de una droguería Carina Milei y Lulemeren. Hay un proceso judicial en curso que lleva adelante el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Franco Picardi. Esto desde el plano estrictamente de la investigación del episodio de corrupción. Ahora, después hay otros dos planos. Uno tiene que ver con el impacto social, que según todas las evidencias que uno recoge, y no son evidencias simplemente de chequeo callejero, sino de aquellas consultoras que se encargan de ocultar en la opinión pública, demuestran que al menos hay un altísimo conocimiento sobre este caso de corrupción o de presunta corrupción. Segundo, que hay una opinión mayoritariamente crítica sobre la conducta pública que está teniendo el gobierno. Y en el tercer plano, diría, las derivaciones políticas que esto puede tener, mirando dos aspectos. Uno, la propia situación interna del poder, donde da la impresión que los bandos en pugna se digregan cada vez más. Y otra, la electoral. Estamos a poco, 2 semanas y algo de las elecciones desdobladas en Buenos Aires, y un recorrido más largo para el 26 de octubre. Y ahí está el último agregado que yo haría para completar el panorama, y es, bueno, el gobierno tiene una situación política compleja, el gobierno tiene un primer escándalo que le aparece en vísperas de una elección, y a esto se suma que su principal herramienta de este año y medio, que ha sido la estabilidad económica, está teniendo turbulencias y nadie sabe en qué situación llega al 26 de octubre. Sí. Lo que te quiero también consultar es cómo viste vos la forma en la que lo encaró el gobierno, ¿no? al escándalo, que trató de minimizarlo no hablando mucho del tema, por lo menos el presidente. ¿Crees que fue una estrategia correcta? Todo obviamente está por verse, no existe un blanco y un negro en esto, pero digo, teniendo la experiencia que vos tenés ya con la historia de la República Argentina y escándalos de estas características. Sí, a mí me da la impresión que, a ver, primero hay que preguntarse si el silencio es una estrategia o es producto del desconcierto. Segundo, si la estrategia consiste en que aquel que comunica sea el presidente de la Cámara de Diputados únicamente, me parece, y además con una argumentación de una enorme debilidad, me parece francamente un error. A lo cual sumaría otro episodio que, en mi caso, reafirma la idea de que acá se está improvisando mucho sobre la marcha y que hay mucho desconcierto. El comunicado de la droguería suizo-argentina, que el propio presidente sube a su tuit, como si eso explicara algo. La verdad que no es muy difícil de entender. Yo creo que hay un claro error de manejo comunicacional. Creo que esto tiene mucho que ver con la lucha interna que hay ahí adentro. Creo que tiene mucho que ver con el marginamiento que ha tenido Santiago Caputo, y que está claramente expresado en cómo el gobierno hoy está siendo vapuleado en redes sociales. Un terreno donde, si algo uno podía decir, uno podía estar de acuerdo, más, menos o nada, con la línea económica y política. Ahora, era claro que el gobierno tenía un dominio de la comunicación en el plano de las redes. Hoy está perdiendo muy mal. Un punto que lo he escuchado de la dirigencia del gobierno es que ellos consideran que la sociedad los ha votado por el tema económico
y que ese va a ser su principal carta para las elecciones y que lo otro, en este caso, por ejemplo, el tema de la corrupción, pasa a un segundo plano para la sociedad. ¿Lo ves de la misma manera? Puede ser, yo no estoy, digo, toda la descripción no representa un pronóstico de lo que puede ser el resultado electoral. Si uno intenta hacer analogías con el pasado, obviamente las analogías siempre con el pasado no son simétricas, digo, y por ser familiarizado con la provincia, Menem tuvo episodios de corrupción muy fuertes cuando todavía la convertibilidad no estaba plenamente asentada, pero era una razón de expectativa para la sociedad, y pasó las elecciones de medio término, llegó al 95 y ganó con el 50% de los votos en la reelección. Si yo me afinco en esa experiencia, digo que sí. Bueno, después hay otras mucho menos afortunadas, pero yo no vería todavía, me parece muy prematuro, aventurar que esto va a tener un impacto electoral. Sí creo que si la situación económica y las turbulencias de la economía y sobre todo los mercados no se estabilizan, bueno, esto sí puede generar algún grado de, digamos, de daño al gobierno en términos electorales. Pero insisto, para mí, y tratándose de la Argentina, el 26 de octubre todavía queda lejísimo. La última que te hago, y esto levanto un título que te levantaron en La Voz, ¿no? El gobierno ganará las legislativas, pero hay que ver cuánto combustible le queda después. Eso me gustaría que me lo profundices. ¿Qué significa cuánto combustible le queda después? Es que entonces, a ver, este es un gobierno, primero, elecciones de medio término. Este es un gobierno que por sus características muy personalistas requiere de una reoxigenación del liderazgo, y el liderazgo de Javier Milei, de nadie más. Entonces, lo que yo digo es, dependerá del resultado electoral. Yo descuento hoy, y siempre repito la misma frase que ha pronunciado Pablo Semán. Pablo Semán es un sociólogo y antropólogo muy conocido, que él dice: es difícil que Milei pierda porque no tiene contra quién perder. Yo me tomo de ahí para decir, yo creo lo mismo. Ahora, puede no perder, pero es muy importante para este gobierno cómo gana, con qué porcentaje de votos. Este gobierno no puede tener un piso menor al 40% del 26 de octubre. Y bueno, ese es el combustible. Si el gobierno no logra llegar a un piso del 40%, y creo que los 2 años que restan van a ser muchísimo más difíciles que si de pronto hace una elección donde tiene al 40% como piso. Me parece que es un poco la variable, siempre, y vale la pena remarcarlo, siempre dándole el carácter de relativo a los números, no son absolutos. Si es 40 es una cosa, si es menos 40 es otra, pero es simbólicamente un límite que tiene el gobierno y que no puede bajar de ahí porque necesita reinventarse para los próximos 2 años. Eduardo, muchísimas gracias. No, al contrario, ustedes. Eduardo van der Kooi, uno de los periodistas más importantes de acá de la República Argentina, haciendo un análisis. La frase, esta que dijo al final, encierra gran parte de lo que podemos llegar a conclusión de lo que dijo. Es difícil que Milei pierda, porque no tiene con quién perder. Claro, no hay ningún referente fuerte del otro lado. Ahora, lo que él dice, no puede tener un piso por debajo del 40%. Y es cierto. También. Porque si no tiene un piso si saca menos del 40% de los votos, va a ser un triunfo, pero que lo va a dejar debilitado ante de lo que venimos hablando con anterioridad, con lo que recién conversábamos, marcábamos con el tema de números de la producción, ¿no? Que hablábamos con el economista recién.
Si los inversores de afuera ven que el gobierno de Milei está bastante frágil y no te da confianza de seguir invirtiendo en la República Argentina, porque ves un proyecto que no va a ser a largo plazo, que va a ser corto, que en algún momento va a hacer aguas, ¿no? El gobierno necesita un respaldo, un fuerte. Espaldarazo fuerte por parte de la sociedad, que bueno, hay que ver, ¿no? Cómo van a ser las elecciones, por eso ellos saben muy bien, han, digamos, dejado entrever lo de la provincia de Buenos Aires, porque también es un nicho duro de roer, ¿no? Porque ahí está muy instalado y es donde creo que una de las pocas provincias donde realmente está instalado el justicialismo y es un lugar fuerte, pero bueno, ellos apuestan y de manera fuerte a esto. Pero es verdad, ¿no? Con todos los ajustes, con todo lo que está viviendo la economía del país, necesitan obviamente el respaldo por parte de la sociedad, porque mientras vos tengas, digamos, la sociedad de tu lado, es mucho más fácil todo. Sobre el escándalo, él dice, el primer análisis que hace concreto es que ha tenido un altísimo conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que gran parte de la sociedad se enteró. Y en eso sí, coincidimos todos, copó la agenda y gran parte de la sociedad se enteró. ¿Que la sociedad lo critica? Sí. Nadie, bueno, hay una parte de la sociedad que a la corrupción la mira en el segundo plano. Pero en general este tipo de cuestiones las criticamos. Obviamente no nos gusta que un gobierno que llegó con las banderas de voy a ir contra la corrupción quede envuelto en un escándalo de corrupción. Es el primer escándalo fuerte, lo califica, fíjate vos que el de Libra lo deja en segundo plano, ¿sí? Sí, yo creo que no hizo mella para nada Libra, hizo más mella en la cuestión política y en lo que quieren dar que en la sociedad. Libra no pesó demasiado, sí. Libra, digamos, mucha gente que ni lo entiende, ni lo comprende, ni le dio importancia también. Criticó la manera de Martín Menem de encarar la defensa. Él dijo, creo que es un error que no haya un argumento fuerte, porque el único vocero que salió a defender al gobierno es, en este caso, el presidente de la Cámara. Y ahí cuando yo le digo, cuando le pregunto si es que esto es parte de un silencio como estrategia, y cómo la vio esa estrategia, él dice, hay que ver si esto es una estrategia o un desconcierto. Que él se inclina más por un desconcierto, que no supo